¿Sí? Vamos a organizarnos y cuando tengan consultas, por favor, las consultas directamente al chat. Nosotros vamos a ir tomando algunos temas y vamos a responder algunas consultas mientras las vamos viendo. ¿Sí? Si no, al final, si queda alguna otra pregunta, volvemos otra vez a revisar el chat para contestar las dudas que puedan llegar a tener. Para que tengan en cuenta, hoy va a ser una clase relativamente larga porque tenemos varios temas. María José, sí, si querés poner el nombre perfecto y si no, no hay problemas. ¿Sí? Así que en un segundito ya arrancamos. Bueno, chicos, hola Belén. El TP va a estar disponible lo antes posible. ¿Sí? Tienen que terminar de subirse, matricularse algunos alumnos. Así que no estén impacientes, que ya en el transcurso del día de hoy o mañana ya va a estar disponible. Cristinita, ¿vos estás? Sí, acá estoy. Jorge. Sí, y ya está grabando, ya está pasando por YouTube también. Bueno, buenísimo. ¿Lo pones a grabar vos? Ya está en vivo y queda grabado en la medida que se va. Genial. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Y vamos a charlar un poquito de esto. Bueno, primero me voy a presentar. Soy Facundo Luna, soy biólogo, investigador del CONICET y me acompañan en la clase de hoy Jorge Lucero, que es el titular de la asignatura, que lo conocieron ayer, y también Cristina del Valle, bióloga también, profesora adjunta de la asignatura. De nuevo, para organizarnos, las preguntas, por favor, directamente al chat. Cuando les pida, voy a ir pidiendo a ver si se entiende o si se comprende lo que vamos hablando. Cualquier cosa ponen manito, así yo me entero que ustedes me están escuchando bien y que el tema se entendió. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un repaso muy general sobre los temas que tenemos en el primer parte de los temas que tenemos en el primer trabajo práctico presencial, que van a ser, lo que vamos a ver hoy va a ser biomoléculas y parte, muy rápidamente, muy someramente,
de introducción al metabolismo. ¿Sí? ¿Qué son los bioelementos? Primero, una de las formas más simples de analizar cuáles son los bioelementos que se encuentran en el universo va a ser cuál es la cantidad de esos elementos que se encuentran si vamos a enfocarnos directamente en el ser humano. En el criterio cuantitativo podemos determinar que el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno van a ser considerados elementos primarios. ¿Sí? En algunas bibliografías puede aparecer el calcio y el fósforo como algunos elementos de primario, pero para nosotros va a ser el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, principalmente estos elementos. Después tenemos diferentes elementos secundarios y algunos oligoelementos. ¿Cuáles son las características que comparten el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno? Que son átomos pequeños, con capacidad de compartir electrones y de formar uniones covalentes. ¿Sí? ¿Por qué estos átomos? ¿Cuáles son las características de estos átomos? Son elementos más ligeros, capaces de establecer enlaces fuertes. Sus estructuras electrónicas facilitan la formación de enlaces covalentes, que son enlaces firmes y estables, que son muy importantes para la construcción de diferentes moléculas. Dentro de los mismos, el carbono presenta una particularidad, que es ser el elemento con capacidad de formar el mayor número de enlaces fuertes, ya lo vamos a ver más adelante, lo que permite formar moléculas grandes, complejas y muy variadas. La capacidad de estos átomos de formar otros tipos de enlaces posibilita la aparición de grupos ampliamente heterogéneos que podrán desarrollar múltiples funciones. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de los diferentes elementos, lo primero que tenemos que empezar a analizar son cuáles son los enlaces que se forman entre los diferentes átomos. Hay dos grandes grupos de tipos de enlaces que nosotros vamos a conocer, que son los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. En esta tabla aparecen cuáles son las características de unos y otros. Pero vamos a hacer foco en dos grandes características. Primero, en el enlace iónico se caracteriza por tener una pérdida y una ganancia de electrones. En los enlaces covalentes, estos electrones que aparecen en los enlaces que forman los diferentes átomos se comparten. ¿Sí? Esta es una de las principales características que tenemos en estos diferentes tipos de enlaces. Dadas estas características, a ver si puedo poner el puntero acá. Dadas estas características del enlace iónico y esta del enlace covalente, tenemos las caracterizaciones que continúan abajo. El enlace iónico se mantiene por fuerzas de atracción entre las cargas positivas y negativas que se forman, es decir, aparecen lo que vamos a conocer como aniones y cationes en una solución. En cambio, los enlaces covalentes se mantienen unidos por fuerzas de atracción de las cargas positivas de los núcleos y las cargas negativas de los electrones que se comparten. Otra cosa importante es que no se forman moléculas aisladas, sino redes cristalíneas, y acá que se forman moléculas. Una de las características que tenemos que empezar a determinar en estos tipos de enlaces es la electronegatividad, que es la capacidad de un átomo para atraer electrones a sí mismo. Esto va a ser muy importante en los diferentes tipos de enlaces y cómo se relacionan con diferentes moléculas ya formados esos enlaces. Continuamos caracterizando a los enlaces iónicos y covalentes. Fíjense un ejemplo muy simple. Esto es la sal de mesa, ¿sí? El cloruro de sodio, donde un átomo de sodio, fíjense que en el último orbital del sodio que aparece un electrón, lo va a transferir al
átomo de cloro. ¿Sí? Entonces, cuando se forma esta molécula, vamos a tener que el sodio va a perder un electrón, es decir, se va a formar un elemento positivo, y el cloro va a tomar un electrón, volviéndose un elemento más negativo. ¿Sí? Entonces, hay una transferencia electrónica para completar 8 electrones en su capa más externa, es decir, en su orbital más externa. Esto es lo que caracteriza un enlace iónico. ¿Qué sucede con los enlaces covalentes? Fíjense que acá lo que hay no es una cesión o recepción de los electrones en el último orbital, sino que los electrones se comparten. Son estructuras estables que se forman cuando los átomos comparten electrones en su capa más externa, de manera que cada uno completa dicha etapa, es decir, completan los 8 electrones en su capa más externa. ¿Sí? La única salvedad que hay que tener acá es este hidrógeno, que solamente tiene un electrón, entonces siempre va a tratar de formar, de compartir ese electrón con elementos que completen 8 electrones en su capa más externa. Ahora bien, los enlaces covalentes tienen una particularidad, que se pueden pueden tener diferentes zonas o diferentes densidades de cargas, como lo que vamos a caracterizar acá, en los enlaces covalentes que son polares, o cuando se completa el último orbital, no tiene una densidad de cargas, es decir, que está todo muy balanceado, inclusive las cargas eléctricas. Estos elementos son elementos que vamos a denominar no polares. Fíjense la característica, esta diferencia entre polares y no polares va a ser de mucha importancia cuando analicemos el tema de células, ¿sí? Cuando veamos membrana plasmática, esta característica, sobre todo polar, de las diferentes moléculas, va a ser importante para determinar cómo funciona la membrana plasmática, ¿sí? Estos enlaces covalentes que forman moléculas polares, los electrones se comparten de modo desigual. El átomo más electronegativo, es decir, el que va a tratar de tomar a los diferentes electrones, posee una carga parcial negativa y viceversa. Estas moléculas son hidrofílicas y solubles en agua, a diferencia de las no polares, donde no tenemos posibilidad de disolver esa molécula en agua. Ahora bien, nosotros vimos ya cómo los diferentes átomos se unían entre sí. Ahora, una vez que tenemos una molécula armada, nosotros vamos a tratar de determinar cómo esas moléculas se unen entre sí. ¿Sí? En el módulo de estudio que ustedes tienen, van a ver diferentes tipos de uniones que van a estar relacionadas a las diferentes moléculas que vamos a ver más adelante, o los diferentes componentes del cuerpo humano que vamos a ver más adelante. Los diferentes tipos de enlaces que forman uniones entre moléculas las podemos conocer como enlaces o puentes de hidrógeno, donde un elemento que tiene densidad negativa en su formación, como la molécula de agua, va a generar una atracción con un elemento positivo, o con un elemento que tiene una densidad de cargas positivas, como es este hidrógeno que aparece acá, para formar un enlace de puente de hidrógeno. Esto mismo va a suceder cuando tengamos, por ejemplo, en lugar de un oxígeno acá, un azufre. Lo vamos a ver más adelante. La fuerza relativamente alta de estos enlaces y su direccionalidad hacen que sean muy importantes en las estructuras de las macromoléculas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos cómo se forma el ADN, por ejemplo, para tener esta relación. Fíjense que entre diferentes moléculas, grandes moléculas, se forman diferentes puentes de hidrógeno en este caso. ¿Sí? Cualquier cosa les digo, chicos, vayan levantando manito, así voy parando porque yo no estoy viendo el chat en este Ahora, momento. ¿me escuchás? Sí, Porque acá justo hay una chica que dice, Antonella Roca, dice que no entendió.
Ok. Volver a repetir. Los enlaces, digamos, primero lo que tenemos que tener en cuenta que enlaces iónicos y covalentes está referido a cómo funcionan o cómo se relacionan los diferentes átomos entre sí. Lo que estamos viendo acá es cómo se relacionan diferentes moléculas entre sí. Acá tenemos dos moléculas. Estas moléculas son moléculas de agua. Una acá y otra acá. Esta molécula de agua, que es lo mismo que aparece acá abajo, esta molécula de agua es una molécula con enlaces covalentes que tienen polaridad. Es decir, el oxígeno presenta una densidad de cargas relativamente negativa y estos hidrógenos presentan una densidad de cargas relativamente positiva. Estas zonas positivas de la molécula de agua van a relacionarse a través de estos enlaces con una zona electronegativa de otra molécula. ¿Sí? Entonces, este oxígeno acá, fíjense que aparecen 4 puntitos ahí que refieren a los electrones que están libres en la molécula de agua, generan esta densidad de cargas negativas. Y se forma este enlace entre el oxígeno de la molécula de agua y el hidrógeno de esta molécula de agua. Lo mismo sucede cuando analizamos moléculas más grandes. Estos son nucleótidos, que son componentes de los ácidos nucleicos. Lo mismo sucede acá. Este hidrógeno, que presenta una densidad de carga relativamente positiva, tiende a asociarse a este oxígeno, que tiene una densidad de carga más negativa. Lo mismo que este nitrógeno y este nitrógeno que aparece acá. ¿Sí? ¿Se entendió? No recuerdo el nombre. Antonella. Antonella. Me parece que lo que no comprenden muy bien, o por lo menos por lo que veo acá, es bien el concepto de electronegatividad. Ok. Bien. ¿No? A ver cómo lo podemos explicar de otra manera. Si bien no es el ejemplo más tan similar, ¿ustedes jugaron con imanes alguna vez? Si jugaron con imanes alguna vez, saben que si ustedes ponen de determinada manera un imán, van a repelerse entre sí, y si lo cambian de dirección, van a atraerse. ¿Sí? Si bien no es el ejemplo directo, lo mismo sucedería en este caso. Cuando tenemos una zona negativa en una molécula, va a atraerse con una zona positiva de otra molécula. Si acá tenemos dos zonas negativas, las dos zonas negativas van a tender a repelerse, es decir, no van a unirse, no van a tender a esa unión. Lo mismo sucede con estos tipos de enlaces. ¿Se entendió la analogía que hicimos ahí? Sí, perfecto, perfecto, sí, sí, bueno. Ya les digo, es una analogía, no es algo homólogo, no tenemos nada que ver con respecto a compartir o ceder electrones, en este caso, del magnetismo. Pero para que se entienda, creo que estuvo bien el ejemplo. Otros tipos de atracciones que aparecen en las uniones entre moléculas es estas interacciones dipolo-dipolo. ¿Sí? Lo mismo sucede acá. Fíjense que este simbolito que aparece acá refiere a las densidades de carga, es decir, hay una zona de esa molécula que es más positiva que la otra zona. ¿Sí? Esto es muy similar a lo que sucede en un enlace puentes de hidrógeno, que básicamente es el mismo tipo de interacción. ¿Sí? Sucede lo mismo acá. Las fuerzas de Van der Waals, que también suelen ser uniones relativamente fuertes, son débiles, son interacciones que aparecen a distancias cortas entre átomos debido a la fluctuación de cargas. Es decir, tenemos átomos que van modificando esa densidad de cargas y así se generan estas fuerzas de Van der Waals. Las tienen que conocer, chicos, las vamos a nombrar en los diferentes, en el módulo de estudio, y simplemente vamos a llegar hasta ahí, no vamos a hacer un análisis más profundo de lo que es una fuerza de Van der Waals. Fíjense, este es un ejemplo, una fuerza de Van der Waals.
donde tenemos moléculas que no están polarizadas, pero si hay algún factor externo que polariza esa molécula, se va a generar esta interacción, que es básicamente un dipolo. ¿Sí? Interacciones hidrofóbicas son también otro tipo de fuerzas que se ejercen entre diferentes moléculas. Esto va a ser muy importante en la conformación de la membrana plasmática, donde las diferentes zonas hidrofílicas e hidrofóbicas, como ustedes sabrán, se van a relacionar entre sí. Las zonas hidrofílicas se relacionan con zonas hidrofílicas y las hidrofóbicas con otras zonas hidrofóbicas. Es decir, cuando junto estas zonas que repelen el agua, se van a generar fuerzas entre estas moléculas, dependiendo de cuál es la relación con la fase acuosa, con el elemento hidrofílico que están relacionándose. Grupos funcionales, simplemente pasarlo. Esto es importante para determinar cuáles son las diferentes moléculas. ¿Sí? Perdóname, Este grupo- te corto Sí. un poquito, Lucas, Facundo, para que no avances. Acá hay alguien que me pregunta, se dice que las fuerzas de Van der Waals es un dipolo invertido, ¿por qué? ¿Por qué? Inducido. No Un sé si dipolo es... inducido. Y Fíjense que nosotros, para generar las fuerzas de Van der Waals, si dos moléculas que no tienen polaridad, nosotros tenemos fuerzas externas que generan una polaridad en esa molécula, se va a generar un dipolo. ¿Sí? Por eso muchas veces las fuerzas de Van der Waals son consideradas como dipolos inducidos. ¿Sí? Termina siendo esta misma interacción, pero en moléculas que previamente no tenían una interacción como tal. Y bueno, la diferencia con los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógenos también son dipolos, pero la diferencia de puentes de hidrógeno es que son específicos para el hidrógeno cuando se relaciona con un elemento más electronegativo que no sea cloro, nitrógeno, oxígeno, por ejemplo. Bien, después se podría repetir lo de hidrofilia y y esto que está conectado un poco me dicen polaridad, quiere decir que sean solubles. Sí, nosotros tenemos, cuando hablamos de interacciones hidrofílicas o hidrofóbicas, ustedes tienen que saber que hay moléculas que repelen el agua, es decir, la fase acuosa en la solución, y las hidrofílicas son elementos o moléculas que no van a tener mucho problema en ser solubles en agua. ¿Sí? Lo pueden hacer un experimento muy simple, digamos. Si ponen aceite en agua, van a ver que esas dos fases no se van a mezclar. El aceite es básicamente hidrofílico porque tiene grandes cadenas de carbonos que lo hacen hidrofóbico y permite una separación entre la solución acuosa, que es el agua, y esta molécula. Sí, pero no importa cómo lo van entendiendo ustedes cuando vean membrana plasmática, van a terminar de entender cuáles son las relaciones hidrofílicas e hidrofóbicas. ¿Sí? Es el ejemplo claro, no quiero entrar en ese tema ahora. Pero básicamente lo que están viendo acá es cómo se conforma una membrana plasmática. ¿Sí? Sí, después siguen preguntando un poquito sobre lo de Van der Waals, dipolo, pero yo creo que algunos de esos detalles los vamos a ir viendo en la clase presencial. Exactamente. En Sí, lo chicos, más general creo que más o menos, por lo menos me parece que quedó claro. Así y la podemos... idea de esto, la idea de esta clase es tratar de darles un poquito de teoría para clarificar el módulo de estudio que está subido en el campus, ¿sí? Nosotros necesitamos que ustedes hayan leído ese módulo para poder trabajar sobre esto. Entendemos que muchos no lo tienen, entonces damos una explicación relativamente teórica en este caso. Pero cualquier cosita, vayan al módulo de estudio y el viernes para ciertas comisiones y el miércoles y jueves de la semana que viene para otras, lo van a terminar de resolver. Entonces, esto lo paso. Hablar de moléculas de agua, simplemente existen diferentes características en la molécula de agua que lo hacen muy importante
para el funcionamiento en nuestro caso, del cuerpo humano. La polaridad de los enlaces covalentes de la molécula de agua resulta una fuente tendencia al oxígeno a adquirir electrones del hidrógeno, lo que veníamos hablando. ¿Sí? Se forma esta molécula de agua, se generan los enlaces o puentes de hidrógeno. Fíjense que debido a esta electronegatividad y electropositividad que tiene esta molécula, hay ciertos ángulos que se forman entre los enlaces covalentes, que son estos, y genera una densidad de cargas positivas y negativas en esa molécula. Una cosa muy importante que tenemos que ver hoy es que el agua puede funcionar como un electrolito. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que dependiendo de las condiciones, nosotros vamos a poder obtener los iones del agua que van a estar en solución. Este ion hidróxido, ¿sí? Y este hidronio, que nosotros lo vamos a conocer o lo vamos a referir a este hidrógeno positivo acá. ¿Por qué es importante que tengamos claro cómo funciona el agua como electrolito? Porque vamos a empezar a hablar de pH. ¿Qué es el pH? El pH nos va a decir o nos va a informar cuál es la cantidad de protones que aparecen en una solución. ¿Sí? En nuestro cuerpo, habitualmente, nosotros tenemos un pH de cercano a 7. ¿Sí? Va a variar un poquito en esto. ¿Sí? ¿Qué nos dice el pH igual a 7? Que existe una cantidad de protones en esa solución, es decir, una concentración de protones en esa solución. Si hay mayor cantidad de protones, nos vamos hacia este lado, el pH va a ser cada vez más bajo y la cantidad de protones va a ser cada vez más alta. Y si nos vamos hacia el otro extremo, si tenemos cada vez menos protones en una solución, vamos a tener una solución cada vez más básica, más alcalina, es decir, con una menor cantidad de protones. ¿Sí? Esto es simplemente para que ustedes lo conozcan. Tengan en cuenta esta relación. Cuando hablamos de pH, lo que nos referimos es a la concentración de protones. Cuanto más alta la concentración de protones en una solución, o si quieren en sangre, cuanto más alta la concentración de este ácido en solución en sangre, más bajo va a ser el protón. ¿Por qué la concentración de protones? Porque es una referencia, ¿sí? Una referencia a una medida. Podemos utilizar la concentración de aniones, es lo mismo. Pero por convención se utiliza el hidrógeno, el hidronio, para analizar cuál es la acidez de esa solución. ¿Sí? Perdón, Paco, interrumpo un poquito. Sí, usted. Me dicen, no entienden por qué el agua funciona como electrolito y bueno, y después si podés, explica un poquitito de nuevo lo del pH repetido, Ok. por favor. Vamos de nuevo. El agua tiene una característica cuando nosotros tenemos esta agua, que tiene la capacidad de separarse. ¿Sí? Si nosotros tomamos moléculas de agua con otra molécula de agua, esas dos moléculas de agua pueden tender a entregarse diferentes hidrógenos en esta solución. ¿Sí? Entonces, si un hidrógeno de esta agua pasa hacia la otra molécula, esta molécula va a quedar con una carga más positiva, ¿sí? Va a quedar con carga positiva, y esta molécula va a quedar con una carga negativa. ¿Sí? Eso es básicamente cómo funciona el agua como electrolito, es decir, tiene la capacidad de separarse en un catión y un anión. ¿Sí? Como veíamos en las diferentes moléculas de enlaces iónicos. ¿Sí? ¿Se acuerdan hace un poquito más? Entonces,
¿Cómo referimos nosotros en una solución a la cantidad de protones o de hidróxidos que nosotros tenemos en esa solución? Una medida muy simple de utilizar, porque si nosotros medimos la concentración tendríamos números extremadamente grandes. Entonces, una manera de hacer un número relativamente accesible es transformar esa cantidad de protones que hay en la solución a través del logaritmo para obtener este pH. ¿Sí? ¿Y por qué nos referimos habitualmente a pH? Por convención. ¿Sí? Podríamos utilizar esta nomenclatura también, pero habitualmente por convención se determina el pH como elemento para analizar diferentes soluciones. Ustedes van a ver en ARTI3, por ejemplo, cuál es el efecto de un aumento o una disminución del pH a nivel sanguíneo y cuál es su repercusión en el funcionamiento del cuerpo. ¿Sí? Pero para que tengan una idea muy somera de el pH, recuerden que es una relación, es una medida de qué cantidad de protones vamos a tener en una solución determinada, o, para ustedes hacerlo más simple, en sangre. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Seguimos? Sí, sí. Ahí, Bien. sí. Vamos a hacer un paneo muy general sobre cuáles son las moléculas biológicas. Nosotros vamos a analizar la estructura y función de los 4 grandes grupos de moléculas que nosotros tenemos en el cuerpo. ¿Sí? Vamos a presentarle a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos. Cada uno va a tener características particulares y funciones diferentes. Lo primero que vamos a analizar son los carbohidratos. Hay diferentes tipos de carbohidratos, eso lo van a ver en el módulo, no hay mucho más que plantear de esto. Habitualmente el tema que suele traer más inconvenientes son los glúcidos y los enlaces glucosídicos. ¿Sí? ¿Cuál es la característica principal de los carbohidratos? Están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Habitualmente en una relación muy similar entre el carbono y el oxígeno. ¿Sí? Si ustedes cuentan, acá tenemos 6 carbonos y si ustedes se fijan, tenemos la misma cantidad de oxígeno ahí. ¿Cuál es la diferencia entre los diferentes grupos de hidratos de carbono? En este caso es una glucosa que, moviendo estos enlaces dobles, recuerdan, y volvemos a lo que se denominaba los grupos funcionales, si nosotros movemos este doble enlace que aparece acá entre carbono y oxígeno y lo movemos al segundo carbono, en este caso, nosotros tenemos diferentes tipos de glúcidos. En este caso, una glucosa y en este caso, una fructosa. ¿Sí? La glucosa presenta un grupo funcional determinado que es el aldehído. En cambio, la fructosa, el grupo funcional es una cetona, que aparece acá. Habitualmente lo que sucede es que esta forma de ver a la glucosa también la podemos ver en otra forma. Esto es la misma molécula que esta. Habitualmente esta glucosa, que nosotros la escribimos así, es para identificar cuáles son los diferentes tipos, los diferentes carbonos y cómo están relacionados, ¿sí? En lo que se conoce como la proyección de Fischer. Ahora, este carbono, junto con este carbono, habitualmente se relacionan entre sí formando un enlace. La proyección de Harwood muestra cómo es esta glucosa de manera cíclica. ¿Sí? Lo mismo sucede acá. Al aparecer esta cetona, acá, nosotros vamos a unir
este carbono con este carbono en un enlace, dejando libre al carbono final. Por lo tanto, fíjense que acá hay un hexágono y acá formamos un pentágono. La glucosa, que es una aldosa, tiene esta imagen en la proyección de Harvard y esta es la fructosa representada en la proyección de Harvard. Son formas de verlo, son formas de escribir a la glucosa. La glucosa es la misma. Esta molécula de glucosa es la misma que esta. Se analiza con esta proyección o se analiza con esta proyección. ¿Sí? Es lo mismo, simplemente que se representan de manera diferente. Cuando analicemos cómo se unen estas glucosas con otras glucosas, habitualmente vamos a usar esta proyección, porque tenemos que relacionar carbonos particulares de una molécula con carbonos particulares de otra. Acá tenemos cómo nosotros analizamos estas proyecciones. ¿Sí? Proyección de Fischer acá. Fíjense que este carbono, que es el 1, aparece acá, que es el que contiene la aldosa. Se va a unir con el carbono 6 de esta proyección para formar este elemento. ¿Sí? El carbono más oxidado de un monosacárido ciclado es el que está unido a 2 átomos de oxígeno y puede adoptar cualquiera de las dos configuraciones, que también puede aparecer este elemento. ¿Sí? Esta caracterización. No es lo mismo una glucosa que tenga este oxidrilo en el carbono 1 hacia un lugar que esta glucosa que tenga el oxidrilo ubicado espacialmente hacia otro. Esta configuración de un oxidrilo en este punto va a denominarse configuración alfa y el oxidrilo hacia el lado opuesto va a considerarse una configuración beta. ¿Sí? Son formas de representarlo. No vamos a entrar en mucho más detalle que eso, simplemente para que ustedes tengan en cuenta que estas diferentes moléculas de carbohidratos van a funcionar de manera diferente dependiendo de cómo están ubicados estos carbonos y estos oxígenos ubicados entre sí, cuál es la relación que tengan entre sí. ¿Por qué es importante determinar si este elemento es alfa o beta? ¿Sí? Por los diferentes tipos de unión que van a tener los enlaces glucosídicos. Fíjense que acá tenemos el carbono 1 de esta glucosa, que va a relacionarse con el carbono 4 de esta glucosa. ¿Sí? Entonces, cuando generamos el enlace glucosídico, fíjense que acá tenemos un oxígeno y un hidrógeno, formando el oxidrilo acá. Lo mismo sucede acá, pero cuando se forma el enlace glucosídico, solamente va a quedar un oxígeno relacionando a estos dos carbonos. Es un enlace relativamente fuerte. Si ustedes cuentan acá hay un oxígeno, otro oxígeno, un hidrógeno y otro hidrógeno. Si nos queda uno solo relacionado a este enlace, vamos a liberar una molécula de agua. Si ustedes cuentan, un oxígeno acá, el segundo en la molécula de agua, 2 hidrógenos acá en la molécula de agua. Si sumamos, es lo mismo que aparece acá. ¿Sí? Los enlaces glucosídicos pueden ser de dos formas. Enlaces 1,4 como los que aparecen acá, o enlaces 1,6. ¿Sí? Cuando generamos un enlace 1,6, es decir, con el carbono 6 de otra molécula de glucosa, vamos a tener un punto de ramificación en esta molécula que es el glucógeno. ¿Sí?
Facu, Sí, acá hay una persona, Malena, que no entendió la diferencia entre alfa y beta. bien. Alfa y beta simplemente cómo vamos a estar ubicados este oxidrilo en relación, espacialmente en relación al carbono 1. ¿Sí? No más que eso. Una vez que nosotros tenemos esta configuración, tenemos dos tipos de moléculas. Que si ponemos una enzima acá, podemos hacer una transmutación y cambiar alfa y beta, pero no importa. Habitualmente los enlaces 1,4 son con moléculas alfa, ¿sí? Esta es la reacción de un enlace glucosídico. Y si tenemos una cadena lineal de glucosas, habitualmente es la relación entre enlaces 1,4 de las diferentes moléculas. También puede existir en las diferentes moléculas enlaces 1,6, que en lugar de tener la relación entre el carbono 1 y el carbono 4 de otra molécula, lo tienen entre el carbono 1 y el carbono 6 de otra molécula. ¿Sí? Esto es importante cuando veamos metabolismo a partir del glucógeno. Nosotros necesitamos cortar. Estos puntos 1,6 son puntos donde podemos romper esta molécula de glucógeno. Nada más que eso por ahora. ¿Sí? Seguimos. Lípidos. Grandes características de los lípidos. Cuando estemos en el trabajo práctico van a poder entender cuál es, cómo determinar si es el carbono 1 o 6 de estas proyecciones. Así que no se preocupen ahora por eso. Los lípidos habitualmente nosotros tenemos diferentes características, lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Dentro de los saponificables tenemos lípidos simples y lípidos relativamente complejos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, es que los lípidos son grandes cadenas de carbonos que tienen muy poca cantidad de oxígeno en su formación. ¿Sí? Fíjense, este es un ácido graso saturado donde ya acá podemos tener varias cadenas de carbonos y solamente tenemos este elemento, este grupo funcional acá, donde aparecen los diferentes oxígenos. Es decir, la principal diferencia entre carbohidratos y lípidos es que existe una relación, en lugar de ser 1-1 entre carbono y oxígeno, como aparecen en los carbohidratos, la relación es muy diferente entre carbonos. Hay muchos carbonos en relación a los pocos oxígenos en los ácidos grasos. ¿Sí? Otro punto importante es determinar que estos carbonos, ¿se acuerdan que podían formar muchos enlaces? Pueden tener enlaces únicos entre esas moléculas, formando ácidos grasos saturados, o aparecen enlaces dobles entre alguno de los carbonos, formando ácidos grasos monoinsaturados, o si hay varios puntos donde aparecen enlaces dobles, inclusive triples, podemos tener ácidos grasos poliinsaturados. Por ahora, lo único que tenemos que determinar en cuanto a los lípidos. Bien. Proteínas. La diferencia principal de las proteínas con los otros dos grupos que vimos hasta ahora, que son lípidos e hidratos de carbono, es que aquí aparece un tercer átomo muy importante. El átomo que aparece es el nitrógeno. ¿Sí? Entonces, la principal característica de las proteínas es que aparece un nitrógeno en su conformación. Las proteínas van a estar conformadas por sus elementos principales.
¿sí? Nosotros para formar una proteína tenemos que establecer relación entre diferentes tipos de aminoácidos. ¿Sí? Esos aminoácidos son los elementos que contienen al nitrógeno. ¿Cómo está conformado un aminoácido? Por este grupo amino que contiene el nitrógeno, un grupo ácido y una cadena lateral en relación al carbono que se relaciona con el nitrógeno. Esta cadena lateral puede variar y es la que nos determina qué tipo de aminoácido nosotros tenemos en esa proteína. Hay diferentes tipos de aminoácidos, no los vamos a conocer a todos, pero la única diferencia que presentan los aminoácidos entre sí es su cadena lateral. ¿Cómo se relacionan diferentes aminoácidos entre sí? A través de un enlace que vamos a denominar enlace peptídico, que relaciona el oxígeno del grupo ácido con un hidrógeno del grupo amino. ¿Sí? Cuando nosotros relacionamos estos dos átomos, vamos a liberar agua, como sucedía también cuando hablábamos de enlaces glucosídicos. ¿Sí? Entonces, el enlace peptídico, recuerden esto porque habitualmente siempre lo tomamos, es que el enlace se establece entre un grupo carboxilo de un aminoácido y un grupo amino del segundo aminoácido mediante la condensación que provoca la liberación de una molécula de agua, quedando formado el enlace amino. ¿Sí? Recuerden esto y no van a tener problemas en recordar cómo se forma este enlace peptídico. Muy importante este enlace cuando veamos célula, porque esto va a ser la clave para la formación de las diferentes proteínas y cómo la información dentro de la célula se mueve para la formación de los diferentes elementos proteicos que contiene esa célula. Enlace de sulfuro, una característica particular de dos aminoácidos que son la cisteína entre sí. Básicamente es como si nosotros marcáramos un enlace o un puente de hidrógeno, pero solamente con la diferencia que aparece el azufre ahí. Nada más que eso, es para que lo tengan en cuenta, que además de los enlaces peptídicos también tenemos relaciones entre las diferentes moléculas para formar las diferentes estructuras de la proteína. Esto es muy importante. Traten de sentarse y estudiarlo bien a esto, porque las proteínas presentan diferentes estructuras cuando se van formando. Y ahí les da la diferencia entre la función que van a tener. Cuando nosotros hablamos de una estructura primaria proteica, lo único que estamos diciendo es cuál es la secuencia de los diferentes aminoácidos que presenta esa proteína. ¿Sí? Se da esta secuencia de aminoácidos a través de una unión peptídica. ¿Sí? Ahora bien, cuando tenemos esta secuencia primaria, dependiendo de cuáles son los aminoácidos que están en esta secuencia primaria, va a empezar a formarse la estructura secundaria de la proteína, donde van a entrar en juego esas fuerzas que unen a diferentes moléculas, como por ejemplo los puentes de hidrógeno. ¿Sí? Dependiendo de cuáles son los aminoácidos que estén presentes en la estructura primaria, la estructura secundaria va a tener dos formas de plegarse sobre sí. Lo que se conoce como una hélice o una hoja plegada. ¿Sí? Nada más que eso por ahora. Una vez que tenemos o una hélice o una hoja plegada, vamos a seguir formando esta estructura en el espacio de la proteína para generar la estructura terciaria, que puede ser en forma globular, yo tengo una pelota para hacerlo más simple, o una forma fibrosa, donde es una estructura más alargada. En esta estructura primaria, las fuerzas
que generan que sea una globular o una fibrosa son los puentes de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas, salinas y algunas interacciones electrostáticas. ¿Sí? Una vez que tenemos estructuras primarias, podemos formar una estructura cuaternaria de las diferentes proteínas uniendo diferentes estructuras terciarias. ¿Sí? Sí, pueden ser subunidades iguales, subunidades diferentes, pero lo principal en la estructura cuaternaria es que aparecen las fuerzas no covalentes. ¿Sí? Estructuras hidrofóbicas también pueden aparecer en esta asociación. Esta es una secuencia de conformación de una proteína funcional que puede llegar a ser esta. ¿Sí? Todas las proteínas van a tener una estructura primaria, porque es la secuencia de los diferentes aminoácidos para formar esa proteína. Ahora, luego, en su conformación puede variar. Puede ser una hélice, puede ser una hoja plegada, y dependiendo de hélice y hoja plegada, habitualmente vamos a tener estructuras terciarias más globulares o fibrosas, y dependiendo de la asociación que presentan esas estructuras primarias, vamos a tener una estructura cuaternaria diferente. ¿Sí? ¿Preguntas de proteínas? ¿O estamos...? ¿Podés volver a explicar lo de las proteínas que no entendí? ¿Qué son fuerzas Sí. no covalentes y las fuentes de hidrógeno, la hélice? Un poco estaba por escribir yo acá, pero explícalo vos. Ok. Recuerden que nosotros tenemos, esto es la base del módulo que está en el campus, ¿sí? Pero tratando de que esto sea un poco más claro cuando hablamos de estructura primaria proteica, lo que nosotros estamos analizando es cuál es la secuencia de los diferentes aminoácidos que nosotros tenemos. No importa, nosotros no vamos a analizar cuál es cada aminoácido. Simplemente si nosotros tenemos una secuencia variada de aminoácidos, nosotros lo vamos a caracterizar como una estructura primaria. ¿Cuál es la relación que existe entre las diferentes moléculas acá? La unión peptídica. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos esta secuencia primaria, dependiendo de qué aminoácidos estén en esta secuencia primaria, la proteína va a empezar a plegarse sobre sí misma en forma de hélice u hoja plegada, donde aparecen los enlaces puentes de hidrógeno. ¿Sí? Cuando tenemos... Perdón, Paco, sería toda esa cadena de aminoácidos muy larga que yo tengo, que se empieza a plegar por interacción entre los aminoácidos de esa misma cadena, ¿no? Por puentes de hidrógeno, que van relacionando aminoácidos de esa cadena. Y eso hace que adquiera esa forma helicoidal. Sería así, ¿no? Exacto. Bien. O Después los otros o van una acá. forma de hélice, en este caso es el ejemplo, o una forma de hoja plegada que también tiene la imagen en el módulo de estudio, que es diferente a esta. Es como si nosotros plegáramos una hoja para hacer, por ejemplo, un abanico. ¿Sí? Cuando eran chicos les hacían plegar una hoja de papel. Esa es la forma de una hoja plegada, que va a determinar esta forma de plegarse si esta estructura terciaria va a ser tubular, globular, perdón, o fibrosa. ¿Cuáles son las diferentes fuerzas no covalentes? Recuerden que para hacer una fuerza covalente necesitamos compartir electrones o tener densidades de cargas diferentes. En este caso, si nosotros tenemos diferentes fuerzas hidrofóbicas, vamos a generar esta unión entre las diferentes partes de esta proteína o de las estructuras terciarias. ¿Sí? ¿Seguimos, Chris? Bien, acá me pregunta qué significa subunidades iguales y subunidades diferentes. Fíjate, si toda esta proteína que aparece acá fuera de este color, las subunidades serían iguales. En cambio, aparece esta zona, esta proteína, que tiene un color diferente. ¿Sí? Implica que esta subunidad
Y esta subunidad es diferente a estas subunidades que aparecen acá. ¿Sí? Ahí tenemos entonces que las unidades son iguales, o las subunidades que forman esta proteína compleja son diferentes. ¿Estamos? Bien. Creo que sí. ¿Sí? Sí, creo que sí estaba contestando lo de enlace peptídico en el medio que vos me preguntabas. Creo que les ha quedado claro, la unión entre dos aminoácidos es un enlace peptídico. Es eso. Exactamente esto. Sí, Acá sí, tenemos un estamos enlace bien. peptídico. Ahí está. ¿Sí? Recuerden, vuelvan otra vez sobre el módulo de estudio. El módulo de estudio está completo esto. Por eso, Sol, fíjate que los enlaces peptídicos no están relacionados a carbonos acá. Están relacionados al carboxilo del grupo amino, ¿sí? Y al grupo amino del siguiente aminoácido. Es decir, este oxígeno de este grupo carboxilo con este hidrógeno de este grupo amino. Esa es la característica principal de los enlaces peptídicos. Sí, hace la diferencia con un enlace glucosídico, pero además acordate que cuando hablamos de glucósidos o de carbohidratos no tenemos la molécula de no tenemos el átomo de nitrógeno en la conformación. Pero básicamente es el tipo de reacción química es la misma, es una condensación, por eso se libera agua. Y si recuerdan, este grupo carboxilo también aparece en los enlaces glucosídicos. La diferencia principal es con qué se relaciona en la segunda molécula. Bien. Pasemos a parte de una introducción muy rápida al metabolismo. ¿Sí? Nosotros vimos acá, o estuvimos viendo cuáles son las reacciones químicas entre los diferentes elementos, pero vamos a ponerlo bien en contexto. Cuando hablamos de reacciones químicas, la formación de enlaces glucosídicos, la formación de enlaces peptídicos son reacciones químicas. Siempre vamos a tener elementos que van a ser considerados reactivos y elementos que van a ser considerados productos. ¿Sí? Las reacciones químicas, lo que vamos a analizar, o lo que tenemos que analizar, es cómo se va transformando la energía que aparece en esas reacciones químicas. Esta es la base de lo que nosotros vamos a conocer como metabolismo. ¿Sí? La energía se define como la capacidad de generar trabajo. No importa, definición de energía. Digo no importa, que no es que tienen que analizar específicamente qué es capacidad de realizar trabajo. Es un término más que nada físico, esto de generar trabajo. Tenemos energía potencial, que para nosotros es esta energía química que va a estar contenida en estas reacciones químicas. Y obviamente una energía cinética, que nosotros la vamos a relacionar con el movimiento de las diferentes moléculas que vamos a hacer actuar en una reacción química. ¿Sí? Estas reacciones químicas pueden ser de dos tipos, dependiendo de cómo esa energía se va moviendo. La primera reacción química, acá está mal el nombre. La primera reacción química que tenemos que analizar acá es una reacción química que vamos a denominar exergónica. ¿Cuál es la característica de una reacción química exergónica? Que la energía que presentan los reactivos es mucho más alta que la energía que presentan los productos. Es decir, si nosotros dejamos correr la reacción, cuando estos reactivos empiezan a relacionarse entre sí, el producto formado tiene menos energía
contenida en los enlaces que los que tendrían los reactivos que estando por separado. Entonces, existe una cantidad de energía que es liberada al medio. ¿Sí? Acá me dicen si podés repetir, por favor. Vamos de nuevo. Cuando hablamos de reacciones químicas, tenemos que analizar cuáles son los cambios de la energía química. Tenemos reacciones que son consideradas exergónicas. ¿Por qué? Porque la energía contenida en los enlaces de los reactivos es mayor a la energía que va a estar contenida en los enlaces que presentan los productos. ¿Sí? Es decir, que existe una cantidad de energía que es liberada al medio. Punto ahí. Dejemos ahí eso. Expliquemos la reacción endergónica, que es básicamente la opuesta a esta. La energía de los reactivos, contenida en sus diferentes enlaces, es menor a la energía contenida en los productos. Es decir, que para que esta reacción se produzca, yo necesito entregar energía, meter la energía a los reactivos para que se produzca la reacción y por lo tanto los productos presenten más energía que los reactivos. Reacción exergónica por un lado, reacción endergónica por el otro. Acá está mal escrito, reacción endergónica. ¿Sí? Ahora bien, muy importante esto cuando analicemos el funcionamiento de las enzimas. Para que las reacciones se produzcan, también necesitamos lo que se conoce como energía de activación. La energía de activación es una energía que necesitamos entregar a los diferentes elementos de una reacción química para que esa reacción se produzca. Fíjense que nosotros hacíamos simplemente una caída de los reactivos a los productos o una subida de los reactivos a los productos en esta reacción exergónica. La diferencia principal acá es esta energía de activación. Es una energía necesaria para que esta reacción se produzca. ¿Sí? Siempre hago un ejemplo muy simple que es tratar de llevar, si yo tengo una pelota acá muy pesada y la quiero subir hasta acá arriba, después, cuando suelto esa pelota, esto va a ser muy simple, que caiga. ¿Sí? Si más alto tengo esta energía de activación, más difícil va a ser que esa reacción se produzca. ¿Sí? Esta energía de activación es necesaria tanto por una reacción exergónica, como la que vemos acá, o como una reacción endergónica. ¿Sí? Por ahora nada más que esto. Es decir, es una cantidad de energía que es necesaria para que una reacción se produzca. ¿Sí? Lo único que tenemos que saber ahora de energía de activación. ¿Por qué? Porque viene en relación a lo que nosotros conocemos como catalizadores, que en sistemas biológicos son las enzimas. ¿Sí? Las enzimas, estructuras proteicas importantes en las diferentes reacciones a nivel celular, porque básicamente entre cada reacción química entre diferentes moléculas nosotros vamos a tener una enzima involucrada. ¿Cuál es la función de las enzimas? La función principal de las enzimas es disminuir la energía de activación. Es decir, de alguna manera, las enzimas hacen que esas reacciones se produzcan. Si no tuviéramos las enzimas, necesitaríamos entregar muchísima más energía, fíjense esta línea roja, para que esta reacción exergónica se produzca. ¿Sí? ¿Cómo hacen las enzimas para disminuir la energía de activación? Básicamente lo que hacen las enzimas es tratar de acomodar espacialmente a los reactivos
para que se encuentren rápidamente y en el espacio y formen los diferentes enlaces para generar los productos. ¿Sí? Esta es una idea del funcionamiento de las enzimas. La enzima y el sustrato se unen en un sitio específico, en un sitio activo de esa enzima, forman el complejo enzima-sustrato. La enzima cataliza la reacción, es decir, permite que la reacción se produzca, y transforma los sustratos en productos. Sustratos reactivos en productos es lo mismo. Cuando la reacción se completa, la enzima está inmodificada y puede catalizar otra vez la misma reacción con nuevos reactivos o nuevos sustratos. Ese es el funcionamiento de las enzimas. Disminuye la energía de activación, permitiendo que los reactivos o los sustratos se encuentren espacialmente de manera mucho más fácil que si esta enzima no estuviera. Y además, esta enzima tiene la capacidad de ser reutilizable. ¿Por qué? Porque no forma parte de la reacción, simplemente está presente en el medio para permitir que esa reacción se produzca, pero no forma parte de esa reacción química. No forma parte de la formación del enlace químico. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Bien. Me gusta cómo aparecen esos deditos ahí. Bueno, esto lo pasamos, no se preocupen. Tipo de reacciones químicas. Esto también lo vamos a pasar. Es muy importante que ustedes revisen esto de las reacciones de óxido-reducción, porque cuando nosotros hablamos de reacciones químicas, tenemos este tipo de reacciones muy importantes para el análisis posterior del catabolismo. Las reacciones de óxido-reducción se relacionan la transferencia de electrones entre átomos y moléculas. ¿Por qué es necesario analizar estas reacciones de óxido-reducción? Porque cuando hablamos de metabolismo, y sobre todo metabolismo energético, vamos a hablar de una secuencia, de una relación de pasos entre diferentes moléculas donde se produce una oxidación y una reducción al mismo tiempo de los diferentes elementos que forman esa cadena de sucesos que nosotros conocemos como metabolismo. ¿Sí? Parece muy complicado ahora, pero no se pongan ansiosos. ¿Sí? Una reacción de oxidación es una reacción donde existe un elemento que pierde electrones y habitualmente esa molécula se combina con el oxígeno, que es el receptor de esos electrones perdidos. Vamos de nuevo. Yo tengo una molécula que tiene muchas monedas, ¿sí? Que son estos electrones, y existe un elemento que es el oxígeno que va a recibir siempre esas monedas. Él está ansioso de recibir monedas, ¿sí? Porque es bastante electronegativo. ¿Sí? Cuando esta es una parte de la reacción de óxido-reducción. Siempre que hay una reacción de óxido-reducción, vamos a tener un elemento que va a entregar esos electrones y otro elemento que va a ganar esos electrones. ¿Sí? En una reacción de reducción, siempre un elemento va a tratar de ganar esos electrones. En los sistemas biológicos, en las células, cuando las reacciones generan una pérdida de estos electrones, habitualmente hay una movilización de los hidrógenos, del ion hidrógeno, es decir, de lo que nosotros conocemos como los protones. ¿Sí? En cambio, cuando hay una reducción, tenemos que existe una liberación simultánea del hidruro. Definiciones por ahora. ¿Sí? Definiciones. Lo importante es que ustedes entiendan esto. Esto es muy simple de ver. Fíjense que acá hay una molécula, que es una molécula A, cualquiera sea,
que tiene electrones en sus últimos orbitales. Cuando esta molécula pierde esos electrones, nosotros vamos a denominar que esta molécula es una molécula oxidada. ¿Sí? Cuando esta molécula entrega sus electrones a otra molécula, la molécula receptora de esos electrones la vamos a denominar la molécula reducida. ¿Sí? Habitualmente, o en el final del metabolismo celular, este agente oxidante es el oxígeno, que toma a los electrones de este agente reductor. Parece un trabalenguas, pero si se fijan en este cuadrito, esta es una reacción de óxido-reducción, una reacción redox. Sé que no va a ser fácil de entender a la primera vez, pero traten de entender este cuadrito. Cuando tenemos un agente reductor que entrega electrones a una molécula reducida, simultáneamente vamos a tener un agente oxidante que toma esos electrones y permite que se obtenga esta molécula oxidada. ¿Sí? Lo dejamos ahí, analícenlo y cualquier cosa nos consultan en la clase presencial. Pero simplemente este tipo de reacciones es muy importante cuando nosotros analicemos metabolismo. ¿Por qué? Porque básicamente el metabolismo es una secuencia puntual, sobre todo el metabolismo oxidativo, el metabolismo que vamos a ver más adelante, el metabolismo aeróbico, es una secuencia de pasos y de reacciones de óxido-reducción. ¿Qué hora es? Bien, seguimos. Ahora bien, de nuevo chicos, revisen primero en el módulo cómo son las reacciones de óxido-reducción. ¿Sí? No es fácil de entender a la primera, porque hay un juego de palabras ahí en cuál es el agente reducido y cuál es el agente oxidado. Revísenlo primero, analícenlo y cualquier cosa en la clase presencial lo vuelven a preguntar. ¿Sí? Pues si no vamos a estar dando vueltas sobre lo mismo y va a ser mucho más difícil o lo vamos a embrollar un poquito más. Metabolismo. Nosotros tenemos metabolismo y este metabolismo básicamente lo vamos a definir como la serie de reacciones químicas que nos van a permitir obtener o liberar energía en nuestras células. ¿Cómo definimos el catabolismo? El catabolismo es básicamente una serie de reacciones químicas que partimos de sustratos que son moléculas complejas y obtenemos moléculas relativamente simples. ¿Qué sucede cuando tenemos este pasaje de moléculas complejas a moléculas relativamente simples? Siempre se va a liberar energía. Ahora bien, el anabolismo son la serie de mecanismos o procesos, reacciones químicas, opuestos al catabolismo, donde partimos de moléculas simples y llegamos a moléculas complejas. Como decía ahí uno de los chicos, básicamente el catabolismo es un proceso exergónico porque va a liberar energía y el anabolismo es un proceso endergónico porque va a requerir energía para formar estas moléculas complejas. ¿Cuál es la moneda de cambio entre estos dos elementos? Fíjense acá que aparecen moléculas
de alta energía y transportadores de hidrógeno que ya vamos a ver que son estos. ¿Sí? Bueno, esto lo pasamos, no importa. Acciones de las diferentes enzimas lo pasamos. Y acá tenemos fosfatos de alta energía. Esta molécula, que aparece acá como ATP, es una molécula muy importante que ustedes tienen que empezar a habituarse a conocer. Esta molécula se denomina adenosina trifosfato y es la que va a contener enlaces entre estos fósforos de alta energía. Si yo puedo hacer una analogía con esto, con esta molécula, podría ser la análoga a una pila, donde yo necesito cargar esa pila, es decir, mediante procesos catabólicos yo cargo esa pila, para que esa pila pueda ser utilizada en los procesos anabólicos donde se gasta esa pila para formar moléculas relativamente complejas. ¿Sí? Visto así, fíjense que el ATP aparece acá, donde las reacciones catabólicas, básicamente exergónicas, generan esta molécula de intercambio de esta pila. Para que esta pila pueda ser utilizada en procesos anabólicos, es proceso de construcción fuertemente endergónicos, donde esta energía contenida en los enlaces de los fósforos de esta pila, que es el ATP, pueda ser utilizada acá para generar estas moléculas complejas. Procesos claramente endergónicos. Y ahora bien, les voy a contar básicamente cuál es el metabolismo celular o hacer una integración metabólica. Lo voy a explicar relativamente simple para que ustedes tengan una idea de cómo sucede, ¿sí? Y después pueden volver al módulo para hacer un análisis posterior a eso. ¿Sí? Lo que estamos viendo acá, metabolismo celular, es básicamente procesos catabólicos, procesos de donde partimos principalmente de un carbohidrato, que es la glucosa, para analizar cuáles son las diferentes vías catabólicas para obtener ATP. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, de nuevo, vamos a partir de una glucosa, de un carbohidrato que contiene enlaces, esos enlaces contienen energía, y yo voy a tratar de transformar esa energía que contienen los enlaces de la glucosa para poder transformarlas y formar ATP. Es decir, generar esta batería para ser utilizada en procesos catabólicos posteriormente. De nuevo, glucosa contiene energía, yo quiero transformar esa energía para obtener ATP. ¿Cuál es el primer proceso que yo tengo en nuestras células para empezar a generar ATP? Es este proceso que se denomina glucólisis. Este proceso ocurre en el citoplasma celular. Es necesario diferentes enzimas para que esto se produzca, pero básicamente lo podemos dividir a la glucólisis en dos fases importantes. Una fase de inversión energética, necesito gastar un poquito de energía ahí para que esta reacción empiece a generarse. Una vez que yo tengo que invertí 2 ATP en la primera fase de la glucólisis, yo voy a obtener diferentes elementos, pero básicamente lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que se van a formar 4 ATP. Una vez que formamos estos ATP, estos 4 ATP en la glucólisis, es decir, tenemos una ganancia neta de 2 ATP, es decir, si gastamos 2 y obtuvimos 4, la resultante me da 2.
Vamos de nuevo. Vamos de nuevo, chicos. Sí, repetí. Ahí hay preguntas de ATP. Sí, ahí contesté algo, pero si quieres decirlo de nuevo, porque me parece que no les quedó muy Sí. claro El ATP es una molécula. Perdón. El ATP es una molécula que contiene enlaces de alta energía. Los enlaces de alta energía aparecen entre estos fósforos. La P es el fósforo. ¿Sí? Entonces, este enlace que aparece entre las diferentes P presentan mucha energía. ¿Qué significa que presentan mucha energía? Que yo puedo entregar esa energía que está contenida en los diferentes enlaces a moléculas para generar moléculas con mayor energía que las que tenían si no tuvieran ese fosfato. ¿Sí? Por eso acá tenemos el ATP y hay elementos que vamos a ver más adelante, no en este curso, que presentan más energía que el ATP. Son simples reacciones químicas acá, pero no importa. Tenemos este ATP. Este ATP es la moneda de cambio, es decir, la batería que nosotros tenemos que cargar en nuestras células para que pueda ser utilizada en otros mecanismos. ¿Dónde está la energía del ATP, de la adenosina trifosfato? Está contenida en los enlaces entre los fósforos. ¿Sí? Yo puedo romper este enlace entre el último fósforo y el anteúltimo fósforo de este ATP. Si yo rompo este enlace, lo que hago es generar energía que va a ser utilizada para formar otros enlaces y ese enlace tiene más energía que lo que tenía sin este enlace con el fósforo. Fíjense acá, simplemente es una imagen que se muestra, pero la idea de esto es reacción de óxido-reducción, donde entrego energía contenida en los enlaces entre los fósforos para obtener moléculas de más energía que la que tendrían si no tuvieran ese fósforo adicionado. ¿Estamos? Recuerden, ATP es nuestra moneda de cambio, nuestra batería que nos permite gastar para formar, por ejemplo, nuevo músculo, pero para poder gastarlo necesito formar ATP. Yo no puedo utilizar directamente energía contenida en la glucosa si no es a través del ATP. Yo no puedo formar nuevo músculo a partir de la glucosa sin la intervención del ATP. ¿Se entiende eso? Eso es muy importante para entender lo que es el metabolismo. Siempre vamos a tener que transformar energía de una molécula para poder gastarla en la formación, es decir, en procesos anabólicos, en otro sector del cuerpo. La glucólisis es el primer paso que nosotros analizamos para la formación de ATP. Nosotros podemos tener solamente en nuestras células procesos glucolíticos, donde vamos a obtener energía a partir de la glucosa, vamos a formar diferentes ATP, pero esta cantidad de ATP, primero, la glucólisis no dura mucho en tiempo, es relativamente poco eficiente porque solamente obtengo como ganancia neta 2 ATP y además, dependiendo de las condiciones celulares, cuando no tengo oxígeno suficiente, va a pasar a formar el producto final de esta glucólisis, es el ácido láctico. ¿Sí? Yo sé que por ahí tal vez es un ejemplo relativamente simple. Esto es lo mismo que una fermentación. Si nosotros conocemos cuál es el proceso de la generación de la cerveza, sabemos que le entregamos a unas células muy chiquitas glucosa y van a formar ácidos que luego se van a generar dióxido de carbono, que es lo que le da la espuma. Básicamente es esta glucólisis, cuando no hay oxígeno suficiente, es una fermentación.
La misma producción de cerveza es lo mismo que funciona en cada una de nuestras células, salvo que el que acepta los electrones al final de esta glucólisis es diferente. ¿Sí? Glucólisis por acá. Producto final es el piruvato. Cuando no hay oxígeno suficiente, este piruvato va a entregar los electrones que posee a el NAD y va a formar ácido láctico. Esa es una vía, ¿sí? Es una vía anaeróbica, porque no tenemos oxígeno, y láctica, es decir, el producto final de esa fermentación es ácido láctico. Los que hacen deporte habitualmente les van a decir que el ácido láctico es el que te genera los calambres cuando termina de hacer deporte. ¿Sí? Bueno, en una época se creía eso. Paneo muy general de esto. Acá Sí. preguntaron qué es el NADH y Bien. preguntan qué es el piruvato. Cuando yo no hago hincapié en las moléculas es porque solamente ustedes tienen que conocer el nombre. Cuando hablo de NADH o FADH que van a ver más adelante, lo único que tienen que entender de eso es que son intermediarios en las reacciones, son aceptores de electrones. ¿Sí? Son intermediarios. Este NADH que aparece acá lo vamos a volver a ver un poquito más adelante. Entonces, cuando aparece NADH o FAD, simplemente son intermediarios, son moléculas que aceptan electrones y también hidrógenos para que lo movilicen luego a esta estructura que aparece acá, que es una mitocondria, para tener un proceso aeróbico posterior. No importa, cuando no hago hincapié, ustedes no se preocupen. ¿Qué es el piruvato o el lactato? Para nosotros, en este análisis de la glucólisis, es el producto de este proceso. ¿Sí? Es uno de los productos de este proceso. ¿Está bien? Fíjense acá que aparece que nosotros tenemos una glucosa, 2 ADP más NAD, y la ganancia neta, es decir, los productos van a ser ATP, NADH y piruvato, o en el caso que no haya oxígeno suficiente, lactato, que es la sal de este ácido que aparece acá. ¿Sí? Por eso, cuando yo no hago hincapié en las cosas, ustedes solamente traten de referirlo como un nombre puntual. ¿Por qué? Porque más adelante en la carrera lo van a seguir viendo. ARTI 2 van a volver sobre esto. Van a hacer un análisis mucho más profundo y exhaustivo del que yo estoy haciendo acá. De nuevo, no importa que esta cantidad de cosas que aparecen acá, fíjense que aparece de nuevo el NADH, el FAD, son todos elementos intermediarios de esto que se conoce como el ciclo de Krebs. Cuando hay oxígeno suficiente a nivel celular, lo que nosotros tenemos es que en lugar de generar, a partir del piruvato, generar ácido láctico, nosotros vamos a hacer ingresar este piruvato a través de cambios que aparecen en las primeras fases de este ciclo de Krebs. Generamos cambios en este piruvato y hacemos ingresar este piruvato a este ciclo de Krebs. ¿Qué hace este ciclo de Krebs? Principalmente va movilizando carbonos. Es muy simple entender este ciclo de Krebs a través de contar carbonos. Piruvato tiene 3 carbonos, generamos una molécula que tiene 2 carbonos, es decir, que hay una liberación de dióxido de carbono acá, que es el dióxido de carbono que nosotros exhalamos al ambiente. Se junta con una molécula de 4 carbonos, no importa el nombre, para obtener una molécula de 6 carbonos. Y en este ciclo, para volver a obtener una molécula de 4 carbonos, necesitamos sacarnos de encima 2 carbonos. Uno acá y otro acá. ¿Sí? Si parto de 6 carbonos, le saco uno, obtengo una molécula de 5 carbonos. Si le saco otro más, obtengo una molécula de 4 carbonos. Modificaciones dentro de esto para generar este ciclo de Krebs. ¿Qué es lo importante de acá? Lo importante es que esta vía se inicia cuando nosotros tenemos oxígeno suficiente en el medio celular para que esta reacción continúe. Si no hay oxígeno suficiente, nosotros vamos a tener formación de ciclos catabólicos anaeróbicos. ¿Estamos? Cuando hablamos de que tenemos oxígeno suficiente, que es
es que tenemos suficiente oxígeno como para ser el receptor final de todo este ciclo, más la cadena de transporte de electrones que vamos a ver después. Ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones lo van a tener que estudiar juntos. Son elementos que van acoplados. Nosotros generamos transportadores e intermediarios en el ciclo de Krebs para que sean utilizados luego en la cadena de transporte de electrones. ¿Dónde sucede ciclo de Krebs y dónde sucede cadena de transporte de electrones? En la mitocondria celular. ¿Sí? Organelas que vamos a analizar en el práctico de célula la semana que viene. Una vez que obtengo esto, se fijan en los dibujitos así porque son lindos y coloridos, nada más. Fíjense que lo que analizo es estos intermediarios, que son el NAD y el FAD, van a entregar estos electrones que tienen consigo y los protones a diferentes moléculas que se encuentran en la mitocondria, en la membrana interna de la mitocondria, hasta llegar a generar una diferencia de concentraciones, que también vamos a ver cómo se caracterizan estas cuestiones, y va a permitir que esta molécula que tiene una enzima asociada tome el ADP más un fósforo inorgánico y forme ATP. ¿Sí? Es decir, para que ustedes tengan en cuenta, cuando tenemos un proceso aeróbico, es decir, procesos donde tenemos suficiente oxígeno en el medio celular, va a haber una cascada de reacciones enzimáticas que van a tomar estos intermediarios metabólicos que son el NAD y el FAD como sustratos o como reactivos para obtener como producto final la formación de ATP y agua. Importantísimo, esto se lo tienen que acordar cuando analicen ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones, es que el oxígeno es el último aceptor de electrones de la respiración celular. ¿Qué sucede con esto? Se forma agua. ¿Estamos? Esto no es para asustarlos, simplemente quiero mostrarles que todos los elementos que nosotros vimos aparecen en el metabolismo celular. ¿Sí? Acá tenemos glucólisis, acá tenemos este acetil-CoA como intermediario del ciclo de Krebs que aparece ahí. Acá tenemos la cadena de transporte de electrones. Y fíjense que cualquier elemento que sea glicerol, un elemento, ácidos grasos acá, proteínas, en este caso, siempre DNA o RNA, es decir, ácidos nucleicos, van a tener relación entre sí. Es decir, la célula no es un elemento aislado. Todo lo que sucede dentro de la célula tiene relación. ¿Sí? Esto es para mostrarle eso, nada más, no se lo tienen que aprender. No, si quieren, se lo dicen a su abuela. Miren lo que mostró Facundo en la última placa, es una cosa terrible, no lo tenemos que analizar. Simplemente ver que dentro de la célula suceden un montón de reacciones químicas, muchas acopladas entre sí, y que las relaciones entre los diferentes bioelementos, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, tienen relación entre sí. ¿Sí? Lo voy a sacar, así no nos asusto más. Bien. ¿Alguna consulta? No, acá dicen que sos un genio y tienes razón. ¿Por qué? Gracias, primero. Para resolver el TP de la lectura del módulo 1, 67 páginas, es una fuente de información. Ah, eso me preguntaron. Si podés recomendar algún libro, además del módulo de por sí lo tienen que leer porque es lo básico para que puedan hacer el TP. Pero además, si hay alguna bibliografía que recomiendes para este tema. Mira, yo creo que como está armado, el módulo es claro, preciso en lo que nosotros necesitamos saber. ¿Sí? Si quieren alguna lectura relativamente simple que los pueda ayudar, el Tórtola y Grabowski tienen una parte molecular bastante interesante. No les voy a dar que analicen el blanco, que es de bioquímica. Creo que el Moore puede llegar a tener algo también de
de cuestiones moleculares. Déjame ver. Después Sí, me bueno. preguntan acá, dice, al final del módulo hay actividades, ¿hay que hacerlas? Es para ustedes. Esas actividades las pueden realizar, sí. Lo que sí recuerden, tienen que realizar el trabajo práctico virtual. Realizar, ¿sí? Vamos a recordar lo que dijo Jorge ayer de las condiciones de aprobación de la materia. Los trabajos prácticos virtuales los tienen que realizar. No es necesario aprobarlos. Necesitamos realizarlos, ¿sí? Ustedes van a tener el trabajo práctico virtual de contrato pedagógico y la semana que viene va a estar el trabajo práctico virtual de biomoléculas. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Dice, el nombre de los libros, dijiste el Tórtora, lo pongo acá. Tórtora, ¿no? Sí, el tórtora, el blanco es ya más de bioquímica. Sí. Creo que el Curtis puede llegar a tener algo también. Pero ya les digo, les recomiendo, lean bien el módulo. El módulo de estudio es claro y preciso en lo que nosotros queremos que ustedes sepan. ¿Sí? El módulo va a estar en el campus. Si no está en el campus, va a estar en el campus, sí. Una vez que tengan el módulo leído, si necesitan profundizar sobre algún tema, vayan a los libros que yo les planteé. ¿Sí? Y en el medio de eso, hagan el trabajo práctico virtual. El trabajo práctico virtual les va a permitir saber en qué lugar están parados en cuanto al análisis de este tema. Acá preguntan, ¿la actividad virtual de biomoléculas se realiza la semana que viene? No, ya está No, habilitado. Ya está ya está habilitado. habilitado eso. Recuerden Además, que en el módulo, además, que dejamos el del año pasado, porque se hizo el año pasado, no es que lo actualizamos todos los años, en el módulo, además está la bibliografía, ahí tienen bibliografía. Y lo mismo que les decía para ayer sobre el Ross y el Guyton, ¿no? Cuando hablaban de biología, el Ross y Guyton, antes de comenzar, pone como una apuesta en común qué es lo que tienen que saber de célula para poder entender ambos libros, ¿no? Y hay libros de bioquímica, es decir, si quieren ir a lo básico, vayan a un libro de química orgánica de secundario. O si no, ya un libro de bioquímica como el blanco ya es nivel universitario, donde tiene que tener una base de química orgánica, ¿no? Eso es lo que intentamos hacer en esta semana, poner en cosas en común que debieran traer sabidas, que si las tienen que repasar, las repasan de sus libros de secundaria, insisto, un libro de química orgánica, o si lo tenían claro porque les gusta, justo están estudiando medicina, así que un poco de gusto por las ciencias biológicas tenían, eh, quizás solamente con lo que les decimos recuperan, ¿no? Y recuerdan y pueden avanzar directamente con lo que les damos, porque en la medida que vaya avanzando el cuatrimestre y las clases, vamos a ir retomando estas cuestiones y vamos a ir complejizándolas también. Pero siempre es un constante repaso y avance, ¿no? Y avance en la comprensión y en la complejidad de lo que vamos a ver en este cuatrimestre. bien. ¿Alguna otra consulta sobre el tema? No, preguntas sobre el tema no hay, me están preguntando por los libros, que algunos nos mandaron a Sí. fotocopiar enfrente, si es lo mismo utilizar, por ejemplo, un MUR de una edición más antigua, más vieja. Supongo que no hay problema mientras no sea demasiado antigua, no ha cambiado. Sí, exacto.
Exacto. La presentación de hoy se graba y se sube, así todo está subido. Se sube en simultáneo. Está subiéndose la grabación de la clase y ahí Facundo, que estuvo modificando la clase hasta hace un rato, ahora la subimos con Facundo a la presentación al campus. Con respecto a los libros, la forma correcta es tener el libro, fotocopia o PDF en páginas. No sería la forma, no es algo que podamos estimular, ¿no? Ni la fotocopia ni conseguir los libros en páginas donde se consiguen libros en PDF, ¿no? Eso no lo podemos decir. Ni apoyar. Bueno, creo que con eso estamos. Los monómeros Sí, son Diego. las moléculas más pequeñas que forman las biomoléculas principales. Sí, básicamente sí. Y nada más. No, nada más. Recuerden Bueno, que tienen un cronograma que está subido al campus, donde ustedes pueden ver ahí todos los temas que van a entrar hasta el parcial primero. Cuándo es la fecha del parcial, siempre miren el cronograma. Si hay algún cambio, exactamente. informen ese cronograma y a través del campus. Bien. Bueno, con esto creo que cerramos el tema. Si tiene una pregunta muy puntual sobre el funcionamiento de la asignatura o alguna cuestión que le haya quedado de ayer, es momento muy rápido, muy simple. Además, recuerden algo importante, los que y las que han elegido comisión ya tienen un docente de referencia para hacer consultas, ¿no? Exactamente. Bien, bueno, creo que no hay... Creo que no hay más preguntas. Entonces, el viernes se encuentran ya con algunos y algunas con sus docentes y si no, nos vemos el martes en la clase de célula 1, parte 1, el martes a esta hora. Nos estamos viendo. Bueno, chau Gracias, chicos, Pablo. cualquier cosita, Hasta luego. se comunican.